tardes para todos, bienvenidos a esta Bocas Mía en este viernes extremadamente caluroso. Me gustaría empezar el programa haciendo uso de este espacio y de las redes, a ver si me ayudan a encontrar la solución a este tema. Allá cuando salgo del canal me encuentro con esta maravilla, a ver si la cámara lo puede tomar. Miren lo que es este barquito espectacular, hecho obviamente por un artesano maravilloso. Y había una hojita como remitente que decía únicamente Alberto Fernández de Rocha. Pero Alberto no dejó un teléfono y de hecho no quiso, se ve, que yo hiciera ninguna mención de agradecimiento público ni nada, porque lo dejó y poco menos que se fue corriendo con una cartita que era para mí y su nombre, más nada. A mí me encantaría poder personalmente agradecerle. Entonces, no digo que todo Rocha se ponga a buscar a Alberto Fernández, pero capaz que vieron cómo es esto, todos nos conocemos, alguien que sepa quién es, algún dato, alguna pista. Hagamos el ejercicio de búsqueda de alguna pista que me lleve a un teléfono de algún Alberto Fernández que sea artesano, ¿no? Que a ver, no me den todos los Alberto Fernández que pueda haber en la República. O 3 grados de separación, ¿no? ¿Cuál es la teoría que dice? 6, 7, 3. Y además capaz que estaba en Montevideo, porque si estuvo en el canal dejándolo ayer. Entonces, de verdad que me encantaría poderle agradecer personalmente y aprovecho a mostrar lo que hace porque es realmente una joyita. Y estamos todos compenetrados allá, pero ¿quién es Alberto Fernández? Bueno, quien tenga algún dato. Bueno, por lo pronto Alberto Fernández es esto también. Exacto. Entonces, si alguien me ayuda con alguna pista de un teléfono o que el propio Alberto esté mirando y diga, bueno, no se la voy a hacer tan difícil, le voy a dar mi teléfono. Viste esto que las mujeres te persiguen, Alberto. Dame tu teléfono. Necesito llamarte para agradecerte. Bueno, si me ayudan, yo les agradezco. Siempre están los medios de comunicación, ya sea en pantalla o sobre todo en la página de Facebook, que estamos en vivo, así que el dato puede ir y venir. Señores, no es el tema del programa, pero no quería dejarlo pasar. El tema del programa lo anunciábamos en la promo. Tiene que ver con un capítulo de nuestra historia que siempre genera nuevas polémicas, nuevos debates, nunca se termina de cerrar, genera grietas, justamente en parte por eso. Y tal vez la conclusión sea que haya que adaptarnos a eso, a que en realidad nunca se va a terminar de cerrar y hay que lograr trascenderlo de alguna manera. Lo hacen las nuevas generaciones, lo hacen porque de hecho no vivieron la dictadura, ya casi que ni les interesa. Es más, les da pereza cuando uno, propone replantearse aquellos episodios. También lo vamos a tener que hacer los adultos. Aunque, por otro lado, está aquello de llegar a la verdad, llegar a los hechos reales, tender un puente, llegar a un consenso, porque algún libro de historia único algún día tendrá que haber, o no, no lo sé. Hablando de libros, y lo que nos trae el tema a colación es este libro, Noticia del golpe de Estado. Es un libro escrito por quien nos acompaña en el día de hoy, ante todo periodista, Ricardo Lombardo, pero también fue dirigente del Partido Colorado, senador también en su momento, también hasta presidente de Antel. Ya salió, desaparece y ya está. Pero ante todo, por lo que he leído sobre usted, se define bastante como, ante todo, periodista. Y sobre todo que en esa época tan particular de nuestra historia, tan sensible y tan compleja, te agarra muy joven, con 19 años, haciendo ejercicio de la profesión, y bueno, con un montón de miradas que después terminan traduciéndose en este libro. Y a su lado nos acompaña también para poder, no sé si contrarrestar, debatir sobre esta mirada o aportar más información. Un historiador que ya ha venido en muchísimas oportunidades a nuestro programa, Leonardo Borges. Un placer que nos acompañes hoy también. Muchas gracias. La toma del poder por los militares en febrero de 1973 remite en realidad a que para cuando muchos hablan del golpe en junio, que en realidad la fecha que realmente marca el resto de nuestra historia, tiene lugar en febrero, con los acontecimientos de febrero, que no han sido de alguna manera cabalmente estudiados o informados, o sobre los que persiste justamente cierta nebulosa. No es el primer libro que de alguna manera pone sobre la mesa una suerte de complicidad no explícita de todos los partidos políticos a la hora de o apoyar o impulsar o directamente no hacer nada cuando los militares, cuando el ejército y las Fuerzas Armadas empiezan a ocupar esos espacios de poder.
de aceptar esta teoría, que además involucra muchísimo a un apoyo de un sector importante de la izquierda en esto, también serían muy distintas las conclusiones que hemos sacado posteriores. Por eso es que tampoco hay un consenso sobre el tema. Les decía que no fue el único libro o la primera persona en traer este tema a colación, también lo hizo el propio Alfonso Oleza, periodista de La Casa, en su libro El pecado original. De hecho, por eso bautiza así al libro. Un pecado original que tiene lugar en el mes de febrero y que de alguna manera propicia el golpe en junio. Bienvenidos todos. Primero, gracias por estar aquí. ¿Puedo preguntar por qué esta publicación? ¿Por qué insistir en este tema? En realidad, la respuesta es muy simple. Por distintas circunstancias que tienen que ver con Facebook y las discusiones que se generan en las redes, un día estábamos en una discusión sobre justamente este tema. Y yo insistía que yo estaba convencido de que realmente se había producido la ruptura institucional en febrero. Y bueno, y en las discusiones que se plantearon, alguien dijo, tendríamos que consultar a alguien que haya estado en esa época. Y yo le dije, mira, no vayas tan lejos. Yo mismo estuve en esa época. Tuve, por una cuestión del destino, fui designado por el diario El Día para cubrir esos hechos. Estuve los 5 días, desde el 8 de febrero hasta el 12 de febrero, metido absolutamente en este tema. Entonces, con la visión de un periodista que muchas veces es una versión de afuera, digamos, pero yo tenía la convicción de que en ese momento era que se estaba produciendo y después que se produjo la ruptura institucional. Entonces, bueno, a raíz de ese diálogo, de esas discusiones en Facebook, empezaron a insistir en que escribiera la historia, que escribiera, y bueno, al final la escribí. Y esa es la razón por la cual ahora aparece este libro. Bien, cuando hablas de ruptura institucional, ¿a qué hechos en concreto te referís? Una escalada militar que comienza, yo diría, en el momento en que el gobierno constitucional, o sea, comienza cuando los tupamaros escapan de Punta Carretas. Cuando 111 tupamaros escapan de la cárcel de Punta Carretas en septiembre del 71, el gobierno de Pacheco Areco en ese momento resuelve que la lucha contra los tupamaros pase a mano del ejército, porque la policía había sido desbordada y evidentemente no podía con la guerrilla tupamar. En un año, los militares terminaron con los tupamaros. O sea, eso fue en septiembre del 71. En septiembre del 72 ya estaban presos todos los dirigentes tupamaros, habían cesado las hostilidades, se había terminado el tema de la guerrilla. Entonces los militares, o algunos de los militares, o los que lideraban en ese momento el movimiento, digamos Esteban Cristi, Gregorio Álvarez, el coronel Trabal, Ramón Trabal, director de inteligencia, empezaron a desarrollar una escalada. ¿Qué fue? Una escalada que paulatinamente durante el año 72 fueron venciendo los distintos estamentos políticos, enfrentaron el Parlamento, enfrentaron al Senado, a los diputados, enfrentaron a los ministros. Hubo desafíos muy fuertes durante ese periodo. Le fueron torciendo el brazo al sector político. Los militares, esto es bueno, está reseñado en el libro, pero es bueno plantearlo. Durante el año 72, cuando ya tenían casi controlada la guerrilla, buscan hacer una negociación, justamente estos 3 militares que nombré, una negociación con los dirigentes tupamaros que estaban presos en el batallón Florida, una negociación mediante la cual iban a aceptar varias de las banderas de los tupamaros, con la condición de que los dirigentes tupamaros salieran a la opinión pública y le dijeran que ahora confiaban en el rumbo que iba a tomar el país con la tutela de las Fuerzas Armadas. O sea, de alguna manera, la izquierda o los tupamaros o los sectores que hacían a la izquierda en ese momento, pensando en el Partido Comunista. Todavía no. Esto que me estoy refiriendo, y perdón, sí, son los tupamaros. Solamente. Ahí son los tupamaros.
Es más, el Parlamento, con algunos sectores frente amplistas, reclamaban por la violación a los derechos humanos que estaban ejerciendo algunos de los militares. Por ejemplo, la muerte de Luis Batalla, un dirigente del PDC que se había producido en 1933, las torturas a 4 médicos que se habían producido. Es decir, los militares en la escalada, en ese proceso, en esa acción de inteligencia, dicen, hemos superado la guerrilla, ya la tenemos controlada, ahora vamos, como dicen los españoles, a por el poder político. Y entonces pactan con los tupamaros, quieren pactar con los tupamaros un acuerdo. No necesariamente tienen la respuesta de los tupamaros No, eso. La respuesta es positiva. Llegan al acuerdo. Sí, claro. Y van y se lo presentan a Bordaberry, van Álvarez y Cristi, y le dicen a Bordaberry, los tupamaros se rinden, pero las condiciones son estas. Y entonces Bordaberry reúne a sus más cercanos ministros y colaboradores. Es más, llama a los comandantes en jefe, porque esos no eran los comandantes en jefe. Y los comandantes en jefe dicen, no, nosotros no sabemos nada de esto, de este acuerdo. Y entonces dice, pero si ya los tenemos, todos dicen, pero si ya tenemos la guerra ganada, ¿por qué vamos a hacer un acuerdo? Entonces le dice, no, ese acuerdo no se hace. Y los tupamaros, en una reacción medio desesperada frente a ese hecho, a que se produce la negativa de lograr un acuerdo, bueno, atentan matan al hermano de Gregorio Álvarez y ahí, bueno, desencadenan una energía tal que termina con los propios tupamaros. Ese es un episodio. Pero lo importante que quiero señalar con esto es que los militares, una vez terminada la guerrilla, lo que querían era ir por el sistema político. Y esto está documentado. En el libro hay varios documentos de los propios militares que circularon entre los militares, donde ellos querían, resuelto el tema militar, el tema de la guerra, de la guerrilla, ir contra el sistema político. Bien. Y entonces ahí la emprenden contra Jorge Valle, contra Wilson, contra Erro. Bien, la pregunta es, que es lo que de alguna manera marca otra mirada sobre la evolución posterior de los hechos. ¿Qué encontraron en los partidos políticos tradicionales y el reciente Frente Amplio? ¿Qué encontraron de apoyo o de omisión para poder llegar a donde llegaron después? Paréntesis mediante Pacto Boisolanza, ¿no? Pero perfecto, hasta ahí. Perfecto. ¿Por qué ustedes hablan, por qué su libro habla, y otros historiadores o periodistas también, de cierta, digamos, complicidad de cierto sector de la izquierda, partiendo de la base que podrían imitar o emular un poco el camino de Perú? Exacto. Que a través de las Fuerzas Armadas habían logrado una revolución de izquierda, cuando en realidad, esto es lo irónico, lo paradójico y lo que hace o cuesta creer esta mirada. Cuando se emiten los comunicados, las Fuerzas Armadas, ¿en qué parte de esos comunicados la izquierda podría llegar a creer que iba a haber cierta empatía o colaboración, cuando explícitamente iban a ser perseguidos las filosofías y las políticas marxistas-leninistas? Bueno, justamente por eso yo planteaba estos antecedentes. El proceso sigue y el 1 de febrero del 73, o sea, muy pocos días antes de esto, el senador Amílcar Vasconcellos, en una audición de radio, lee una carta a la ciudadanía donde dice que hay una conspiración de los militares para tomar el poder. Que además ya Vasconcellos venía desde hace un tiempo... Era de los que habían estado enfrentando en estos episodios que yo dije. Bueno, hubo varios que enfrentaron. Vasconcellos, Michelini, Wilson, a Jorge Valle lo metieron preso. Es decir, hubo varios, como que los militares identificaron a las cabezas políticas y era ellos los que querían destruir. Cuando Vasconcellos lee eso ante la opinión pública, fue muy impactante, porque que un senador diga, los militares han iniciado un proceso para tomar el poder... Alerta a preservar instituciones, exacto. Al otro día, Bordaberry, el presidente Bordaberry, decide emitir un comunicado donde dice que no, que se quede tranquilo, que mientras esté las garantías, no sé qué, no sé cuánto. El 7 de febrero, o sea, 3 días después, los militares, Álvarez, Cristi, etcétera,
emiten un comunicado durísimo, durísimo contra Vasconcellos, porque entienden que el comunicado de Bordaberry era muy blando. Y ese comunicado durísimo, durísimo, es clave para entender lo que pasó después. En ese comunicado, donde hacen una diatriba contra Vasconcellos monumental, definen dos conceptos que están en el corazón de lo que ocurrió en el país en los 13 años siguientes. Ellos dicen: nos asignaron la lucha contra la guerrilla, pero tenemos que diferenciar dos conceptos fundamentales: el de sedición y el de subversión. El de sedición es el levantamiento por las armas y el enfrentamiento que nosotros hicimos a los sectores armados y que ya los hemos liquidado. Y el de subversión es otro concepto, es el que estos valores penetraron en la sociedad y tenemos que seguir en el resto de la sociedad tratando de eliminar factores de corrupción, de marxismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí queda claro, el 7 de febrero... Justifican la presencia de las Fuerzas Armadas. Sí. La presencia y arrasar con todo, ir contra todo. Y no se interpretó ese comunicado. Contra el resto, contra el Parlamento, sí, contra el presidente, contra los sindicatos, contra los estudiantes, contra las familias, contra la casa. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Es por eso. Pero ¿qué pasa con ese mensaje de las Fuerzas Armadas? ¿Qué interpretaciones tuvo en los distintos partidos? Quiero llegar a eso, sí, pero quiero hilvanarlo para que quede bien cerradito. Frente a este episodio, frente a esta situación, Bordaberry decide aceptarle la renuncia al ministro de Defensa de ese momento, que era el doctor Armando Malet, y nombra al general Antonio Francese, un general retirado de la vieja guardia, amigo de Gestido, un hombre creíble. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que una vez cumplidas por las Fuerzas Armadas la función específica, se tuvieran que retirar a los cuarteles. La misión que le asigna Bordaberry a Francese es: mándelos a los cuarteles. Sí. Controlame esto. Controlame esto. Sí. Dalo de baja. Hay una serie en las horas que estuvo en el ministerio, dio de baja una cantidad de militares que estaban comprometidos con ese levantamiento. Bueno, menuda tarea le encomendó Bordaberry a Francese. Por supuesto, al otro día se produjo el levantamiento, la desautorización, el desconocimiento de las Fuerzas Armadas a las órdenes del ministro de Defensa y al presidente. No de la Armada, ¿no? No de la Armada. La Armada, heroicamente conducida contra el almirante Zorrilla, enfrenta a ese levantamiento, bloquea la Ciudad Vieja, hasta que de noche, el 9 de febrero, el propio presidente, que ya había empezado a negociar, le ordena que deponga la actitud. Bien, permítame hasta aquí hacer algunas preguntas. Sí. Porque siguiendo su relato, hay un flagrante desconocimiento de las instituciones, del Poder Ejecutivo, de un presidente, y ahí nadie hizo nada. No. Los sindicatos no hicieron huelga, los representantes de otros partidos. Se levantó el pueblo. No solo no hicieron. No, mirá, ¿qué se levantó el pueblo? pueblo? No solo no hicieron nada, sino que dieron señales positivas hacia el golpe. O sea, primero convengamos lo siguiente. El propio Bordaberry no hace después una convocatoria y no va nadie. Primero convengamos lo siguiente, perdón. Primero convengamos lo siguiente. El 9 de febrero se transgredió la línea. Por eso yo digo que el golpe de Estado fue allí. El ejército, que es el sector de la sociedad, que la sociedad entrega el uso de las armas para que dependan del poder político. O sea, el uso de las armas de la sociedad en una república se le da a las Fuerzas Armadas para que, dependiendo del poder político que surge de los mecanismos democráticos, actúen en consecuencia. Bueno, ese día las Fuerzas Armadas abandonaron ese rol y pasaron a ejercer el poder político. Eso es el golpe de Estado. El golpe de Estado es la toma del poder por las Fuerzas Armadas, desconociendo al ministro de Defensa, negociando con legisladores de todos los partidos la caída del presidente Bordaberry, poniéndose en contacto con la central sindical para neutralizarla y siendo aceptada por la central sindical, la CNT, y por los partidos, la mayoría de los partidos, en mayor o menor medida. Bien, ¿me permite un paréntesis?
de esto? Tremendo. ¿Sabemos? No, yo no tenía ni idea. ¿Estamos interiorizados? No me quedaba tan Yo claro. no Sin tenía estos idea. datos, ¿es posible después tomar partido y opinar y tener una versión de la historia? Yo Hay un estoy- ¿Me elemento permiten? Vero, buenas tardes. Hola Victoria, buenas tardes para ti y para todos. La pregunta de hoy es, ¿sabés qué pasó en febrero de 1973? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviarnos tus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Si querés además dejarnos algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, envíanos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejas un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Y otra pregunta que podemos hacernos es, y a la luz de esta información, que algunos ya manejaban de antes, por supuesto, ¿cambia en algo de todas maneras los hechos? Cambia muchísimo. Cambiaría. ¿Cambia o no La cambia? interpretación Desde de los- febrero a junio. Bueno, pero Leo- vamos a quedarnos primero hasta aquí, hasta febrero. Borges, ¿reparos en este relato hay desde otro punto de vista? Sí, a ver, es complicado, este tema es muy complicado, ¿tá? Porque en realidad nosotros estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Sí. Sabemos quién metió los goles y qué cambios había que hacer, pero en aquel momento todo era más complejo, ¿tá? Yo traje acá una copia de Marcha, Ahí está. ¿tá? Del año 73, 2 de febrero del 73, en la cual hay un muy interesante artículo de Selmar Michelini que se llama Política y Fuerzas Armadas. Cuidado el micro que te está tocando, si te podés bajar... Ahí va, ahí está, Se gracias. llama Política y Fuerzas Armadas, ¿no? En el cual Selmar Michelini lo que hace es un análisis de los sucesos que están pasando en ese momento. Sí. Y uno lee a Michelini, ¿ah? Y se da cuenta que está leyendo a alguien que no conoce el resultado de todo este proceso, ¿verdad? Bueno, nadie lo Es más, conoce. En realidad yo creo que nadie... Claro, es más. Primero, mucha gente pensó en los militares peruanos, en Velasco Exacto. Alvarado, Sí, sí, ¿no? sí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿tá? Tenemos el tema de los comunicados 4 y 7, que si bien son comunicados que pueden obviamente tomarse como una intromisión absoluta de las Fuerzas Armadas en la vida política, cosa que no pueden hacer, también son vistos por una población en medio de una crisis económica, política y social sin precedentes en la historia, ¿tá? Entonces lo que sucedía, y lo que lo dice Michelini, es que de alguna manera las Fuerzas Armadas le hacían a Bordaberry una contra. Y mucha gente se plegó a esa contra. Pero en realidad no tenía el diario del lunes acá abajo. Dictadura, tortura. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, O mucha sea, gente... como que de alguna manera todo el mundo los dejó hacer con tal de que cambiara el Lo que presidente. pasa es que... ¿Con tal de qué? Eso da muestras de que hubo un muy bajo republicanismo democrático en partidos de izquierda que se creyeron el verso de Bueno, los pero espera, militares, porque también el verso están peronista. los de Eso fue derecha un verso. involucrados, ¿eh? Y se lo creyeron y después fueron víctimas ellos mismos de ese Álvaro, verso. Fue genérico. A ver, señores, a ver. Ambos periodistas, periodista e historiador, les consta de un montón de reuniones, algunas más secretas, otras menos, y negociaciones hacia todos lados. O sea, Exacto. no solo izquierda, también con derecha. Entonces, bueno, esos son los datos que faltan para hacer una autocrítica un poco más objetiva. Igual no estoy totalmente de acuerdo con ese tema de demonizar a los tupamaros ya presos como que fueron de alguna manera el acicate de los militares para tomar el poder. Digo, hay todo un tema acá de los dos demonios, que hay que sacárselo. Bueno, pero De teoría, los dos demonios. de alguna manera, por eso yo no estos saco libros y esta teoría. información agrega, bueno, más miradas, ¿no? Perdón, la Sí. teoría de los dos demonios yo no la descarto. Creo que hubo dos demonios y creo que no debería descartarse claramente. Si ustedes me permiten referirme a esto, esta exposición que acaba de hacer, es muy bueno señalar que en ese mismo semanario, este mismo semanario, era dirigido por el doctor Carlos Quijano, que fue la excepción de la izquierda, el único de la izquierda, que advertía los problemas que se generaban por tener esa aproximación con los militares golpistas. Quijano fue inflexible en eso, advirtió todo el tiempo. Es más, el 9 de febrero, en el propio Marcha, hizo un editorial diciendo con toda claridad que no podía de ninguna manera aceptarse entregar el poder civil al poder militar en ninguna circunstancia. Lo importante de esto, y que creo que es la idea que yo quiero transmitir en este libro,
no es el juicio del lunes. El juicio lo haremos todos. Yo he tratado en este libro de ser lo más objetivo posible, aunque obviamente no puedo ser neutral. Pero uno tiene que saber también que hubo, en esa escalada militar a que yo hacía referencia, hubo una clara estrategia de la Dirección de Inteligencia del Ejército, encabezada por el coronel Trabal, de convencer y neutralizar a los sectores de izquierda, haciéndolos creer que había una línea peruanista que iba a llevar a un golpe de izquierda. Como tú lo decías, sí, las fuerzas, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado fue la inspiración que le trató de transmitir Trabal a estos sectores políticos. Ahora, de todas maneras, para que eso tenga lugar hay que haber una tierra fértil para creer que la Fuerza Armada puede estar asociada a una ideología, a lo que quiero llevar, Victoria, es que aunque quisieran convencer a los sectores de izquierda que la orientación podía ser otra, no dejaba de ser un golpe, no dejaba de ser la violación de las garantías constitucionales. Y eso es, como decía Lessa, el pecado original. Hay un episodio que yo lo quiero narrar acá, que está en el libro, capaz que no debería narrarlo y decirle, no, compren el libro y se enterarán del libro. Pero la verdad es que hay un episodio que para mí pinta de cuerpo entero esta situación. En el año 2003, el periodista Sergio Israel hizo una investigación sobre el coronel Trabal, el misterio Trabal, que es lo que se llama el libro. Entonces, entre los entrevistados está Jaime Pérez, que era un diputado comunista muy relevante, un dirigente comunista muy relevante de ese momento. Y Jaime Pérez cuenta cómo se vinculó estrechamente con Trabal en esos días, en ese periodo, y cómo Trabal lo fue llevando y lo fue convenciendo de hacia dónde iba el golpe. A tal punto que narra Jaime Pérez que le entregó por anticipado los comunicados 4 y 7. Y le dijo, ¿y no leyó bien y Pérez? Le dijo, Perdón. Cuando se lo entregó, le dijo, este párrafo que se refiere al marxismo-leninismo no le dé corte. Claro. El general Seleñi, cuenta Jaime Pérez, le dijo, no les hagas caso, mira que la gente de inteligencia actúa así, tené cuidado. Y eso es lo que explica el apoyo del Partido Comunista al golpe, los editoriales del Popular, que son prácticamente un aliento permanente a que los militares tomen poder. Y explica también que la Central de Trabajadores no solamente no haya hecho nada, sino que haya mantenido una serie de contactos muy estrechos con este grupo de militares que eran los que estaban conduciendo con mucha habilidad y con mucha inteligencia. Muchos creímos muchas veces que los militares no eran tan inteligentes, pero si uno ve lo que hicieron, se da cuenta que neutralizaron a todos. Negociaron con los tupamaros, neutralizaron a los comunistas, al sindicato, metieron preso a Jorge Valle y al meter preso a Jorge Valle, Bordaberry se quedó sin el apoyo del Partido Colorado. Hicieron todo para tomar el poder. Entonces, claro, después en junio quedaron todos del mismo lado, entonces pues es mucho más fácil. Pero fue ese día que se perdieron las garantías constitucionales y fue ese el día que desgraciadamente sellamos, habiéndosenos advertido. Este comunicado que yo dije del 7 de febrero ya decía lo que iba a pasar. Y sin embargo, en esa confusión de un momento muy crítico, muy difícil. ¿Cómo jugó todo lo que pasaba afuera, no? Mucho. Estaba Brasil, Chile, Kissinger. ¿Cómo jugaba todo eso? No sé, en el armado. Creo que el tema de la Guerra Fría, digamos, más genéricamente, influyó muchísimo. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que el Partido Socialista había firmado en el año 1967 la Declaración de la OLAS, que proclamaba la lucha armada para tomar el poder en América Latina. Vivian Trías, que era el líder del Partido Socialista, escribe en esos días, en los días del golpe, en febrero, me parece que el 10 o el 11, no me acuerdo bien, en un semanario que se llamaba El Oriental, que él dirigía, un artículo donde dice,
que en todo momento revolucionario como este que se está viviendo, el resultado de la revolución lo define aquella parte del ejército que pasa del régimen caduco al régimen revolucionario. Pone como ejemplo lo que ocurrió en la Rusia, en la Revolución Rusa, donde triunfaron los bolcheviques cuando parte del ejército del zar se pasó con los bolcheviques. Entonces, Vivian Trías, en ese editorial, alienta a los sectores de izquierda, al Partido Socialista, a los otros partidos marxistas, a que traten de conquistar la parte del ejército para hacer viable la revolución. Y dice, citando a un filósofo marxista alemán, dice, la revolución no se puede hacer ni contra el ejército, ni siquiera sin el ejército. La revolución se hace con el ejército. Esta es la explicación de por qué, frente a esa situación que estaba planteado el país, los sectores de izquierda dijeron, bueno, vamos, ya que nos dan señales de que podemos acceder, vamos a avanzar y vamos a confiar en esta gente. Y ahí es donde se transforma entonces en respaldar al ejército, era estar con el pueblo. Claro. Y, bueno, Bordaberry, oligarquía, ¿no? Exactamente. Ahí es donde o sea, es muy importante la visión que uno tenga de todo esto, desde dónde lo mira. Si uno mira esto desde la lucha de clases, o sea, si uno mira este episodio de la lucha de clases, va a ver que el discurso de Seregni del 9 de febrero que da en 8 de octubre y Comercio, es decir, en el momento donde la Ciudad Vieja estaba bloqueada. Sí, no había nadie en el Parlamento. Donde estaba todo. Seregni da un discurso en 8 de octubre y Comercio porque había un acto conmemorativo del segundo aniversario del Frente Amplio, que había sido fundado el 5 de febrero. Bueno, el acto lo habían programado para ese día por casualidad. Entonces Seregni plantea ahí que el tema es entre la oligarquía y el pueblo. Y la oligarquía es el gobierno y el pueblo son las Fuerzas Armadas. Que es el mismo discurso que utiliza la CNT y es el mismo discurso del Popular. O sea, estas visiones, uno tiene que tratar de entender los hechos, ver cómo fueron los hechos y mirarlos desde su punto de vista. Quizás alguien que cree en la lucha de clases haya dicho, nos perdimos una oportunidad. Quizás alguien como Vivian Trías que diga, era el momento revolucionario, haya dicho, nos perdimos una oportunidad. Yo que miro las cosas con una visión ballista y que para mí la libertad y la república son las piedras fundamentales sobre las cuales se debe apoyar una institucionalidad, miro eso y digo, ahí se rompieron las instituciones. ¿Otra mirada, Borges? Me parece un poco simplista algunas cosas. Primero que la izquierda da el 18,5% de los votos, ¿no? Entonces, ponerle todo a la izquierda, sino porque la izquierda hizo esto y el Partido Comunista y el resto, ¿dónde estaba, no? Bueno, si querés podemos seguir hablando. No, por eso. Y otra cosa importante que tiene que ver con que después del 27 de junio, esa supuesta izquierda que hizo esto, que hizo lo otro, fueron perseguidos, asesinados, torturados, y el golpe y la dictadura cívico-militar fue llevada adelante por la derecha. Entonces, y por muchos personajes que estuvieron en los partidos tradicionales. O sea, me parece que, y no quiero caer en esto, porque caemos en los dos demonios, en realidad. No quiero caer, pero me parece un poco simplista esa visión. Yo diría más. Ni siquiera es necesario caer en los dos demonios para entender cómo terminó el proceso. Mientras los servicios de inteligencia estaban tratando de neutralizar a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas sindicales, para convencerlas, estaban encontrando otros caminos para acceder al poder, había dentro de las Fuerzas Armadas un sector que estaba tomando realmente el poder, que era la logia de los tenientes de Artigas, que fueron los que condujeron la dictadura militar de todos estos años, que era una logia fundada por el general Aguerrondo, que era una logia que tenía una inspiración fascista, franquista, peronista, había tomado todos esos valores y había inspirado, y si uno mira la nómina de los integrantes de la logia de los tenientes de Artigas, fueron los principales protagonistas del régimen que ocurrió a partir de 1973. Pero eso es otra historia. La historia es que allí hubo quienes estuvieron dispuestos a sacrificar las instituciones, la libertad, la república, la democracia, con tal de hacer una dictadura de izquierda. Y bueno, después en junio se dieron cuenta de que la dictadura era de derecha y entonces
Pero el tema no era Y los que acompañaban pero también no cabía eran de aceptar ni la dictadura ni de izquierda ni de Bueno, derecha. ¿me El permiten tema una es las pregunta acá? instituciones, la Cuando república. cuando los escucho, hasta donde se va escuchando, hay un apoyo por parte de un sector de izquierda aspirando a una revolución o un golpe de izquierda. Hay mucha, confusión general, y después la dictadura efectivamente es de derecha. Ahora, ¿de qué derecha? Porque acá estamos hablando de... se le asocia a las Fuerzas Armadas con una ideología que es eterna, el debate si deberían o no tener la misma ideología que el gobierno. De hecho, la propia senadora Topolansky volvió a traer esto a colación hace unos años, creo que comentó que deberían sí, y ahí saltan otros que deberían no. Entonces, cuando se habla de la dictadura de derecha, ¿de qué dictadura de derecha están hablando? Bueno, yo creo que es importante lo que dijo Leonora del tema internacional. ¿Tá? Estamos en un contexto de Guerra Fría, estamos en un contexto de doctrina de la seguridad nacional, y fue esa doctrina la que se implantó en la mayoría de los países de Latinoamérica. Es simplemente agarrar un mapa, ¿no? Cronológicamente, las dictaduras como se fueron sucediendo, y obviamente detrás está el Plan Cóndor, y mucho más atrás está la Operación Gladio de la OTAN. O sea... Claro, pero está atrás el Partido Nacional, está atrás el Partido Colorado, está atrás... ¿entienden? Personajes de los partidos, no el partido. Yo creo que aquí también Personajes menores de los tenemos que partidos tener en tradicionales. cuenta es también ubicarnos en el contexto. Venimos de una década de los 60 donde las revoluciones habían surgido. Pero ¿por qué surgen las revoluciones en Latinoamérica? Surge porque la opresión estaba siendo muy grande, surge porque la desigualdad estaba siendo claramente establecida. El gobierno de... Che Guevara no decía eso. No estoy de acuerdo. El Che Guevara vino acá al Uruguay en el año 1962, le dijo a los uruguayos, a la izquierda uruguaya, ustedes acá no tienen las condiciones para la revolución porque este es un país con las suficientes condiciones sociales, con las libertades como no hay en ninguna otra parte de América y con un régimen, con una sociedad igualitaria que no necesita la revolución. Un año después empezaron los... Ahí está. Cuiden esta democracia, Un no año tiren después ustedes el primer hubo tiro. otros jóvenes que o oyeron eso, o no oyeron eso, o no le dieron importancia, que iniciaron el movimiento de liberación nacional Tupamaro. Hubo una reunión entre... A ver si yo quiero hablar en de el la... 68 mataron a Liberarse, por ejemplo. O sea, tampoco estábamos viviendo en... Yo creo que aquí, yo creo que aquí está... Una radicalización de la podemos... sociedad. Señores, de a uno, por favor, Fernando. El contexto internacional estaba incidiendo de manera... no en vano, el Movimiento de Liberación Nacional es un movimiento básicamente intelectual y de jóvenes intelectuales. Y hasta podemos decir jóvenes intelectuales universitarios. Armados. Se armaron, no nacieron armados, se armaron. Pero antes de armarse, pensaron ideológicamente lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y intentaron identificar esos dos polos que planteaba la Guerra Fría. Esos dos polos que presentaba la Guerra Fría, de alguna manera también tenía una intencionalidad del lado de los Estados Unidos que era muy clara. Si no, ninguna de las dictaduras que después prosperaron en Latinoamérica hubieran crecido y se hubieran sostenido si no hubiera estado ese apoyo detrás logístico, armamentístico, económico. Por eso yo sostengo con energía el tema de la teoría de los dos demonios. Lo que sí yo no quiero a ninguno de los dos Lo que demonios. yo sí quiero creer es que de alguna manera en el Uruguay, hasta el gobierno de Gestido y hasta que Gestido estuvo vivo, era una cosa que se venía sosteniendo. La pelea interna, los desencuentros entre los intereses económicos del país estaban claramente definidos y claramente definidos cada vez más la brecha entre el pueblo trabajador y el resto de la población se veía más aguda y más aguda. Cuando Pacheco asume el poder, eso estalla. Eso explota, explotan los estudiantes, explotan los bancarios, la huelga bancaria fue una huelga muy significativa y ahí se vieron para dónde iban a perfilarse las fuerzas de poder en este país. ¿Qué era etapa de confusión? Sí, porque no podemos ver el final del gobierno de Pacheco con el planteamiento de cambiar la Constitución, ¿no? Ese planteamiento de instalar una presidencia que se podía seguir para poder seguir esta idea de dominar y dominar bajo los... Yo Pero pido perdón, otra visión. yo tengo otra cosa. Después de Marta puedo yo. Sí, a Te ver. voy a decir un jingle, la naranja está podrida, no la vayas a votar. Sí, ¿Qué también. quiere decir eso? Pacheco es el campeón de la democracia. Bueno, Pacheco, vamos. Pero Con a Malambo mí y lo que me todo. preocupa es la otra situación.
Cuando el señor decía los militares fueron inteligentes porque supieron manipular, yo lo pediría de otro lugar. Lo vería de que fueron hábiles. Lo que supieron captar fue la disconformidad que había en los distintos grupos sociales y usarlo para un beneficio propio. Y me despego de ese momento histórico y vengo al presente y diría, señores, ojo lo que estamos haciendo hoy, porque los descontentos que van creciendo en los distintos sectores hace proclive el clima para que un grupo X, no le vamos a ponerle nombre a ninguno, sea hábil y haga algún manejo para obtener un fin distinto al que vende. Exactamente. Eso es lo que yo rescato de todo esto, porque, insisto, parto de la base que eso fue un momento histórico que pasó, señores, pasó. Démosle vuelta a la página y miremos para el futuro. Hoy tenemos un Uruguay con bastantes problemas. Entonces, no permitamos que quede en nuestra sociedad un ambiente proclive para que un grupo hábil, yo discrepo con lo inteligente, hábil, que lo manipule. La historia vamos a repetir. Y bueno, pero es lo que si no analizamos claramente la pide la palabra. Señores, por favor. Chain es republicano y pide la palabra de una manera... Álvaro. El mundo es diferente, yo, la situación política es otra. Yo soy republicano y pido la palabra, así entonces pido. No, yo creo que acá me parece que es importante defender la siempre denostada a nivel historiográfico teoría de los dos demonios. Porque acá para mí hay dos demonios muy claros en este fenómeno político y hay un angelito tonto, que es la clase política, que, ¿qué pasó? Como cae la concepción republicana, la concepción de democracia representativa en la cual es el pueblo el que elige a sus gobernantes y elige el curso de los acontecimientos, entonces los radicalismos de derecha y de izquierda se aprovechan de esa caída del valor de la representatividad republicana y entonces instalan la idea que hay que hacer una dictadura que termine con el marxismo-leninismo de un lado y del otro lado que hay que aliarse con los... el editorial del Popular, lo recuerdo muy bien, el Popular órgano comunista. Soldados y trabajadores unidos por la revolución. O sea, hace poco Romeo Pérez, el conocido director general del CLAE, que una figura del PDC, reconoció que incluso el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, aceptaba la idea de un golpe de izquierda. Está en el libro. El único, como bien dice Ricardo, el único de izquierda que se mantuvo firme y demostró su gran republicanismo es Carlos Quijano. Entonces, lo que tenemos que analizar acá es, la defensa que tenemos que hacer en el hoy es que entre en toda la población la mística de la representación democrática y que ningún iluminado de porquería entienda que se debe pasar por encima de la democracia republicana. Exacto. Borges. Bien, hace mucho tiempo con Carlos Maggi hicimos un libro que era Desde Artigas a nuestros días. Cuando llegamos a la dictadura, escribíamos a cuatro manos, entonces al principio iba todo bien hasta que llegamos a los 60, 70. Yo en aquel momento tenía 20 años y Carlos tenía 80 y pico. Entonces, bueno, empezaron las discusiones, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Entonces nos pusimos, de alguna manera, un método. Dijimos, bueno, vamos a tomar a la democracia y a las instituciones republicanas como un camino. Y vamos a ver quién se desvía de ese camino. Y escribimos el libro. Y se salvaban muy pocos. Muy pocos. Pero acá no es izquierda ni derecha. Acá, de alguna manera, era un momento muy complicado, con una intervención internacional muy fuerte, en el cual se estaban dando los golpes y en el cual, ante un movimiento organizado de la izquierda y un movimiento organizado de la derecha. Y se radicalizan las posiciones y quien queda en el medio es la gente. ¿Quién queda en el medio? ¿Qué pasó con la gente cuando Bordaberry hace esa convocatoria y que no van más de cuántas personas? 200 personas. ¿Me lo cuentan después de la pausa? Hacemos una pausa y ya venimos. Algunos dicen 20, 80, 300. No te